Soy Martín Schafferstein. Soy psicólogo y esto es Conectados. Salud mental y adolescencia. En el programa de hoy, nuestro primer programa, vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos y todas: la alimentación saludable. Para eso nos acompañan la licenciada Agustina Barreiro. Hola, Agus. Hola, Martín, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Y la doctora Micaela Peskin. Un placer estar acá. La verdad que me pone muy contento que me acompañen en este espacio. Creo que es una problemática compleja que nos involucra a todos y todas. Y me parece muy rico que podamos hacer un intercambio desde las tres disciplinas, desde la nutrición, la psicología y la medicina, para tratar una problemática compleja que me parece que es importante poder trabajarla en equipo. Te quiero hacer una pregunta en función de la nutrición específicamente, sí. Que es: ¿qué comemos cuando comemos? Cuando uno busca hacer una alimentación saludable y completa, tiene que buscar incorporar nutrientes que el cuerpo no tiene la capacidad de fabricar. Están los macronutrientes, donde están las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, y los micronutrientes, donde están las vitaminas y los minerales. Todos son igual de importantes, no hay ninguno que sea más importante que el otro. Todos tienen que ser incorporados idealmente a lo largo del día, en la semana. Va a variar obviamente de acuerdo a si el chico entrena, si no entrena, si es vegetariano, si no. Varía según cada contexto, cada persona en particular. No nos olvidemos de el agua, la fibra. No llegan a ser considerados nutrientes, pero son igual de importantes, ¿sí? Para un correcto estado de salud integral de la persona, ¿sí? No siempre comemos con el fin de nutrirnos. No, totalmente. Y es totalmente válido y normal. Por eso, una alimentación saludable incluye tanto cantidad, calidad, equilibrio y adecuación. A ver, ¿me podrías desarrollar un poco estos cuatro ejes que hacen a lo que es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es aquella que me aporta nutrientes de calidad en su cantidad suficiente, de acuerdo a la necesidad de esa persona en particular. También tiene que haber un equilibrio, una relación entre esos nutrientes que sea armónico, y a la vez se tiene que adecuar a esa persona, porque puede ser que por elección propia o por alguna patología no lo pueda consumir. Entonces, en ese caso, obviamente, uno como profesional tiene que adecuar a las necesidades propias de esa persona. Por lo cual podemos decir que no existe una dieta universal, ¿sí? Está bueno esto que decís. Y me resuena una palabra que vos dijiste hace un ratito, de equilibrio, ¿no? Buscar también complementar todos estos ejes y llevarlos también a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra nutrición, que me parece que es bastante importante. Mica, ¿vos pensás que alguno de estos ejes, la calidad, la cantidad, la armonía o la adecuación, es más difícil de cumplir en la adolescencia? Y bueno, la época, ¿no?, de la adolescencia es una época de mucha demanda. El cuerpo está creciendo constantemente. Ellos están también en constante desafío, intentándose descubrir. Así que vemos un niño que era hace 10 días era un niño, y ahora el cuerpo cambió y sus emociones cambiaron, y está intentando encontrarse en ese vaivén de emociones, y obviamente hay una cantidad que empieza a ser demandada por parte de su cuerpo. Entonces, a veces encontrar la calidad en la cantidad es muy difícil, y ellos agarran lo primero que encuentran, ¿no? Porque hay una demanda constante y a veces no saben qué seleccionar. Entonces, a veces es muy difícil encontrar ese equilibrio tan deseado. Sobre todo en una etapa de crecimiento y desarrollo como lo es la adolescencia. No, seguro. Creo que es una etapa de gran desafío, donde es muy importante estar, bueno, como bien decimos, conectados, ¿no?, con ellos, conectados nosotros como padres y también como profesionales. Donde también empiezan a tener ellos más independencia en las elecciones de los alimentos, porque están más tiempo solos. También estos 4 ejes que traía el doctor Pedro Escudero, de las 4 leyes fundamentales. De las 4 leyes fundamentales de la alimentación saludable, creo que funcionan desde una perspectiva también sistémica, ¿no? Como es un todo. Es muy difícil cumplir con todas ellas si hay alguna que está fallando. Y me parece que en esa línea también es importante trabajar, porque modificando por ahí algo de la calidad de los alimentos, también se puede
trabajar sobre la cantidad, la armonía, ¿no? Y así viceversa, ¿no? Total, y también es muy importante indagar lo que uno puede también captar del paciente o del consultante o de su familia. Es importante estar informado a la hora de planificar comidas o brindar un plan alimentario para esa persona, porque si uno no tiene esa información en la cual se va a basar, vos podés darle un plan súper nutritivo, completo, balanceado, pero si no aplica para lo que esa persona hace, o lo que decía Mica, que es totalmente normal que un chico no desayune, o saltee el desayuno, o no haga las 4 comidas perfectamente, hay que buscar llevarlo a lo mejor posible, adaptado para esa persona, para ese niño, para ese adolescente o ese adulto. Para poder incorporar realmente toda esta dieta balanceada, me parece que también hay algo ahí de nuestras rutinas, de nuestra organización, que creo que ese es uno de los primeros hábitos saludables, ¿no? Tener una rutina más organizada, tanto de comidas como de descanso, de sueño. ¿Ustedes qué hábitos saludables consideran que son importantes para tener un estilo de vida más saludable para los adolescentes de hoy en día? ¿Qué pueden recomendar al respecto? A ver, la alimentación claramente es un tema fundamental, pero los adolescentes, se me vienen varios, ¿no?, a la cabeza. El sueño es un tema muy, muy importante y de mucho conflicto en la familia, ¿no? Porque llega el pibe adolescente, ¿no?, que está con el celular y que se acuesta a cualquier hora y que se levanta a las 7 menos cuarto porque tiene que llegar al colegio, y siempre el padre dice, está cansado, y lo noto cansado, y esa es una pregunta muy frecuente, ¿no?, del consultorio. Y el adolescente en el sueño, que es un hábito que es muy difícil de corregir porque tienen lo que se llama el ritmo circadiano, ¿no? Su cerebro está como descompaginado a un ritmo distinto que el resto de los seres humanos, ¿no? En vez de dormirse a las 8 o 9 de la noche, donde se empieza en realidad a secretar la melatonina en la gente adulta, que como tiene ese pico empieza a las 10 de la noche, en los adolescentes empieza recién a secretarse a las 11. Así que imagínense, el pico de melatonina aparece a las 12 de la noche. Esto hace que tarden un montón en dormirse, que se duerman más tarde y que tengan todos los días deuda de sueño. Porque los adolescentes, como lo mismo que los prepúberes y anterior, los más infantes, necesitan 9 horas para dormir. ¿Y qué adolescente duerme 9 horas? No conozco ni uno. Entonces, llega después del colegio, se hace siestas larguísimas y es un ciclo que no termina de resolver. Entonces, el hábito del sueño me parece un hábito fundamental que es muy difícil de corregir, pero es fundamental porque es el reseteo del cerebro, ¿no? Para poder aplicar todo el resto de las cosas necesitamos poder descansar bien. Yo creo que el descanso es uno de los puntos. Está muy bueno esto que traes, porque son cosas que yo, por ejemplo, no sabía. Esto del ritmo circadiano. Sí, ritmo circadiano, sí. Es la verdad que no lo sabía y es motivo muchas veces de discusiones en la casa, porque, bueno, apagar ya la luz, andar a dormir, como que genera ciertas discusiones. Sí. Y hay procesos internos que por ahí desconocemos, sí, y que está bueno también que las familias estén al tanto. Y sumale ahora todo este predominio de pantallas, del uso del celular, de videojuegos, que también genera una hiperestimulación, sí, y que hace que también sea más difícil conciliar el sueño. Si vos me dirías, Mica, ¿qué puedo hacer como madre, como padre, para poder corregir? No dejarlos dormir hasta las 12, como máximo 2 horas de diferencia, porque si no, se desarticula. Y cuando se hacen siestas, como máximo 40 minutos, no las 2 horas y media de siestas del turno mañana, que toda la tarde se la pasó durmiendo. Claro. También en esta línea me parece que está bueno lo que es la actividad física, obvio, que me parece que puede ayudar a que los pibes y las pibas estén más cansados, que gasten más energía, que hagan actividades con pares, bueno, un montón de cosas. Bien. Y que favorecen también el descanso y la buena alimentación también, y la hidratación. Un poco lo que hablábamos antes de armar esta charla, ¿no? Que muchas veces los hábitos saludables generan otros hábitos saludables. Sí, sí, es así. Y bueno, con respecto a la actividad física, viste, la Organización Mundial de la Salud dice que todos necesitamos, los adolescentes también, 60 minutos por día de hacer una actividad moderada, vigorosa, ¿no? Y también, a ver, los adolescentes se la pasan mucho tiempo con pantallas, eso lo sabemos, y muchos de ellos tampoco tienen el deseo, el interés, porque sería ideal que todos quieran hacer actividad física en grupos y salir. Y lo que siempre también uno recomienda desde el consultorio es, no me importa, lo que sea, te vas a un patio, te movés 30 minutos y después te volvés a sentar.
pero sea donde sea. Es muy importante porque, bueno, como vos decís, un hábito lleva al otro, y también mismo modelo de los padres. Si los padres hacen actividad física, si socializan, si saben descansar, de algún modo eso también ingresa en sus hijos. Y en esta línea, otro hábito que me parece que está bueno transmitir a las casas tiene que ver también con el tiempo de ocio. Uh-huh. Y cómo administrar ese tiempo de ocio. Como vos decías, por ahí dormir una siesta de 2 horas y media. Y no es lo ideal porque se pierde mucho de la tarde, del tiempo que no está en la escuela. Entonces, me parece que hay algo del tiempo de ocio que hay que devolverle la importancia que tiene. Re. No cualquier tiempo de ocio me parece que va a ayudar a un estilo de vida más saludable. Hay muchas veces un tiempo de ocio por ahí de calidad, un tiempo disfrutado con pares, alguna salida, alguna actividad que le guste a la persona, llámese entrenar, hacer deporte, ir a teatro, a danza. Esto de organizar las rutinas, la actividad física, el descanso, el ocio, va a llevar también a mejorar lo que es una alimentación y una correcta hidratación, y a esto que venimos promoviendo, que es un estilo de vida más saludable. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente vegetariana o vegana? ¿Cómo pueden tener una dieta más equilibrada? ¿Cómo pueden cubrir esas cosas que por ahí no comen por una elección que me parece totalmente lógica, pero a la vez tienen la necesidad de tener una buena alimentación? Entonces, ¿cómo se le puede transmitir algo desde la nutrición a gente con ese tipo de dietas? Primero es importante adecuar el plan de acuerdo a lo que la persona necesite, esté buscando, y buscar, también indagar información de por qué razón es que toma esa decisión, por qué decide llevar a cabo una alimentación más basada en plantas. Después también asesorar de qué alimentos y qué nutrientes tiene que sí o sí buscar a través de la alimentación. Por ejemplo, las proteínas suelen ser un nutriente clave en el cual hay que ponerle atención, porque al no estar incorporando alimentos de origen animal hay que buscar otras alternativas. Entonces, educar acerca de eso. Después, bueno, hacer también análisis de sangre correspondientes, donde se evalúe, por ejemplo, el estado de la vitamina B12, que es un nutriente esencial, que solamente está en alimentos de origen animal. Entonces, eso también, chequear cómo está en sangre, de acuerdo a cómo esté, ver si suplementar, siempre se va a tener que suplementar, siempre que se lleve a cabo una alimentación vegetariana o vegana. Pero hay que ver dosis, hay que ver cantidad. Entonces, bueno, informar acerca de eso, informar acerca del hierro también. Uno puede también llevar a cabo una alimentación que no incluya animales, pero a base de ultraprocesados. Entonces, siempre que haya un equilibrio en los nutrientes, que se aporten los nutrientes principales: proteínas, grasas, hidratos, vitaminas y minerales. Me parece interesante esto que decías del asesoramiento, ¿no? En el caso de tomar una decisión de ese estilo, de llevar un estilo de vida vegetariano, vegano, que uno puede compartir un montón de cosas, pero esta ayuda profesional. Porque a mí me pasa que, por ejemplo, en redes sociales me llegan un montón de videos con un montón de consejos nutricionales, pero también es importante aclarar que las redes no son ni nuestros nutricionistas, ni nuestros entrenadores, ni nuestros médicos, psicólogos y demás, ¿no? Me parece que hay algo de devolver también el trato interpersonal y la importancia también de asesorarse con un profesional de la salud, en este caso, para este tipo de cuestiones. No es lo mismo una dieta vegetariana en una edad que en otra edad, ¿no? Entonces también estar atentos en qué momento del ciclo vital esta dieta se puede incorporar. Uh-huh. Sí, me parece fundamental. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los deportistas, que también tienen otra dieta con mayor requerimiento por ahí de proteínas y de hidratación, y que también promueven otro estilo. Pero también me parece fundamental que puedan asesorarse con profesionales para poder alcanzar los objetivos propuestos, porque acá también se trata de que cada uno tiene sus objetivos particulares, y para eso tiene que seguir un plan adecuado de alimentación, en este caso, de rutinas de entrenamiento, de descanso, y bueno, y eso te va a dar los... En esta edad se ve mucho que los chicos a lo mejor se autoadministran, o escucharon, o quizás algún amigo le recomendó porque a él su nutricionista o su entrenador personal le dijo: probá con este suplemento, por ejemplo. Y ese chico fue, lo compró y lo empezó a tomar, y a lo mejor ese chico no lo necesitaba porque su alimentación a lo mejor no era necesario incorporar algo de manera externa. En la adolescencia igual uno tiene que tener precaución cuando uno usa suplementos, entonces uno sabe que también está generando hábitos.
Sí, totalmente. Lo prioritario y lo que uno no sabemos que tenemos que enseñar es que tienen que comer, como vos bien decías, todos los macronutrientes y los micronutrientes. Que lo que serían suplementos, en general, uno lo tiene que hacer con mucha precaución. Sí. Y respecto al tema de las intolerancias, ¿no? Que muchas veces pasa de que por ahí le cae mal la lactosa, le cae mal las harinas. ¿Qué es lo que ustedes pueden recomendar para cuando ocurre algo de esto, ¿no? De que algo que incorporo y que mi cuerpo por ahí no lo asimila del todo bien? A ver, uno tiene que estar siempre atentos, ¿no? Cuando hacemos un cambio de dieta, cuando estamos comiendo distintos tipos de alimentos al que estamos acostumbrando, ver que no tengamos alguno de los síntomas que nos llamen la atención y nos hagan, bueno, reevaluar un poco nuestra ingesta, ¿no? ¿Y qué significa estos síntomas? Que no tengamos más vómitos, más distensión de la panza después de comer, ¿viste? No tengamos diarrea o descenso de peso. Entonces uno cuando hace cambios de dieta, como siempre decimos, hay que estar bien asesorado y si hay algo que nos esté llamando la atención o está predominando alguno de estos síntomas, es muy importante consultar. Hay que escuchar al cuerpo. Hay que escuchar al cuerpo. Siempre nos habla el cuerpo, ¿no? Y las cosas que no lo podemos decir, el cuerpo también nos habla. Pasando a otro tema, para pensar un poco algunas políticas públicas que se implementaron sobre los alimentos en nuestro país, en Argentina, me lleva a pensar también de qué pasa con los paquetes de algo. Lo primero que me llama la atención tiene que ver con estos octógonos, ocholados. Sí. Octógonos que tiene un paquete. Por ejemplo, este dice exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Un buen combo. Tiene un paquete de galletitas. No vamos a decir la marca porque por razones obvias. Pero ¿por qué se tomó esa decisión de sumar por ahí estos octógonos a los alimentos que compramos en un supermercado? Bueno, esto fue una política pública que se desarrolló acá en nuestro país, pero que también hay en otras partes del mundo. Es un avance porque nos permite estar informados tanto a los que vamos a comprar como a nosotros como profesionales de salud poder informar. También esto regula, a lo mejor la parte que no se ve es la que esto también obliga a la industria a tener que reformular sus productos como para que cada vez tengan menos cantidad de sellos. Por eso es que cada vez van saliendo también más variedad de productos que ya vienen a lo mejor sin octógonos. Esa es la parte que está buena. Después, bueno, también el tema de los kioscos saludables en los colegios también influye. Pero bueno, es algo que recién empieza, hay que seguir modificando, hay que seguir perfeccionando. Pero lo que tiene de bueno es que la persona que hoy en día va al supermercado y elige comprar cierto alimento ya por lo menos ve si ese alimento tiene exceso de sodio o es alto en grasas, alto en azúcares. Esa persona compra de manera más informada que a lo mejor antes no. Pero también hay que ver, eso es importante, del otro lado tenemos hoy en día todavía con letra muy muy chiquitita, que es básicamente muy difícil de leer, pero dice la lista de ingredientes que tiene ese producto. Entonces también no hay solo que quedarse idealmente con el octógono, también leer cuáles son por lo menos los 3 primeros ingredientes de ese alimento como para ver, bueno, qué es lo que más aporta, porque sabemos que van en orden decreciente, de más a menos. A mí me gustó cuando armamos esta charla que a mí me enseñaste, Agus, a leer un paquete de... Pero no dijiste de dónde salió esto. Me habían preguntado si estas galletitas aportan 2 gramos de proteína, si son una fuente correcta para las proteínas. Pero me gustó eso que vos como que nos enseñaste cómo leer el paquete, porque yo realmente por ahí veía el etiquetado frontal, veía la tabla nutricional y vos me dijiste, mira... Lo primero que tenés que leer es la lista de ingredientes. A ver qué es lo que y a ver qué dice comiendo. esa. Esta dice, por ejemplo, harina de trigo enriquecida. Sí. Azúcar. Grasa bovina refinada. Ya está. Nos quedamos ahí. Ya está. Ya está. Todo lo que teníamos que saber. O sea, tampoco es apto vegetariano. No sería apto vegetariano porque tiene grasa de origen animal. Y como vos me decías, sirven como aporte de proteína y la verdad es que el primer ingrediente va a ser harina, entonces el principal ingrediente va a ser hidrato de carbono. Como dice enriquecida por ley, ya sabemos que es la blanca, la harina de trigo común, que tiene encima un montón de agregados, ¿sí? ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Azúcar. Bueno, también más hidrato de carbono y encima de los que te elevan rápido la glucemia. Entonces,
no serían un aporte de proteína. Creo que las proteínas deben estar como último ingrediente. Pero me gustó esto también de que son 3 formas como interpretar los alimentos, del etiquetado frontal, la tabla nutricional y la lista de ingredientes. Y está bueno esto que transmitís acerca de cómo leerlas también. Tampoco hay que obsesionarse por esta información. Me parece que al revés, que nos tienen que ayudar a tomar decisiones. Exacto. Y la idea y el objetivo tiene que ver con eso, con uno poder mirar los octógonos, los ingredientes, la tabla nutricional y a partir de eso poder tomar decisiones conscientes en función de su alimentación. Lo que está bueno transmitir tiene que ver con que por ahí estas galletitas tienen que ser la excepción. La alimentación es un mundo que nos da un montón de opciones y en esa línea siempre tratamos de promover algo más saludable y que cuando elegís este paquete de galletitas que lo puedas hacer disfrutándolo y teniendo un buen momento también. Tal cual. Voy a dejar el paquete de galletitas ahora, ya está. Lo vas a comer después. Lo voy a comer después, lo comemos después del programa. Pasando al siguiente tema, quería hablar de algunos mitos acerca de la alimentación. Hay como frases, cuestiones con las que nosotros por ahí nos criamos y que hoy en día por ahí se fueron transformando. Hay muchas cosas que por ahí antes se pensaban de una manera y ahora se piensan diferente. Entonces me gustaría que aprovechemos también este espacio y esta charla para desmitificar algunas cuestiones relacionadas. Les doy un ejemplo. Hay esta idea de que los carbohidratos engordan. Por ahí, Agus, vos nos podés ayudar a pensar a qué se refiere este mito, qué hay de cierto en eso, qué es lo que podrías recomendarnos desde tu rol. La realidad es que esto es un mito, esto no es real, esto es falso. Todo depende de la cantidad y la proporción. Ahí volvemos a lo de las leyes principales también. Los carbohidratos de por sí solitos no engordan. En todo caso, tener en cuenta las cantidades y la calidad de los mismos. Si hacemos una dieta, que las 4 comidas del día son todas con carbohidratos y no incluimos proteínas, no incluimos grasas, hacemos solo puro carbohidrato, ahí sí va a haber un desbalance también calórico, pero no tiene que ver con el hidrato de carbono en sí. Tiene que ver con el desbalance. Tiene que ver con claro. Está buenísimo. ¿Ustedes alguna vez escucharon algún otro mito que quieran compartir con nuestra audiencia? No, el otro, que siempre, ¿no? Sí, el clásico, ¿no? Los alimentos light son más saludables. No sé, eso siempre también. O que los eligen también para bajar de peso. Claro, ¿es así? ¿Hay que elegirlos para bajar de peso? Y muchos se desilusionan cuando les digo que lo light, en realidad, porque siempre lo asocian con, bueno, no tiene azúcar, entonces me lo compro, o me quedo más tranquilo si me compro el light. No, la realidad es que lo mismo, volvemos también a la lectura del rótulo y la información nutricional. Lean las etiquetas. Lean por lo menos los 3 primeros ingredientes. Van a ver que, por ejemplo, lo que cambia en un alfajor light de uno común es que utilizan, por ejemplo, leche descremada. Claro. Light, en realidad, si uno va a la definición del Código Argentino de Alimentos, es aquel producto que se le reduce un cierto porcentaje de un nutriente al original. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser que no tiene azúcar, o no necesariamente tiene que ser no tiene grasa. Tiene menos cantidad de cierto nutriente, que puede ser la grasa, puede ser el azúcar, en comparación a un producto original. Entonces, elegir de acuerdo a la lista de ingredientes, de si tiene ingredientes, por ejemplo, avena, si tiene cacao en polvo amargo, o si tiene semillas, o si está endulzado con dátiles, va a ser mejor que un ultraprocesado. También acá creo que hubo un cambio de paradigma, ¿no? Que antes por ahí eran los alimentos light y ahora son los alimentos fit. Y en esto que hablamos también de la información que traen los alimentos, por ahí priorizar la nutrición y la calidad de los alimentos y un estilo más saludable a las cantidades de calorías de por sí, ¿no? Que eso la verdad que puede dar una información de algo, pero me parece que no es suficiente para pensar en lo mejor para nuestra alimentación. Sí, y hoy en día también, como decís, del cambio de paradigma, antes a lo mejor se detenía más en el hecho de, bueno, ¿cuántas calorías me aporta esto? O cuántas, sí, en realidad no iba tanto a la calidad de ese nutriente, era más cuantitativo, hoy es más cualitativo. Sí. Dependiendo también del objetivo, si hay que bajar o subir, por ejemplo, de peso o adecuar alguna patología, pero antes era a lo mejor llegar a cierta cantidad de calorías sin importar a expensas de qué. Podía ser todo azúcar o podía ser todo grasa, pero no importa, están las calorías que mi cuerpo necesita de ese día. Hoy ya no, hoy ya intentamos informar y hacer hincapié en la calidad de esos alimentos que elegimos para incorporar día a día. ¿Vos, Agus, tenés algún mito también que nos puedas compartir? Y me gusta lo de las grasas son malas para la salud también. La palta engorda, que me han dicho alguna vez. O el huevo, pobre huevo. También. Que el huevo, digo siempre. Sí. El huevo en mi época era como... Sí.
cuidado porque el huevo tiene mucho colesterol y te va a subir el colesterol si comes huevo. Y hoy en día es como un alimento que te dicen desayuná huevo, comé y está súper incorporado. Tiene muchas propiedades, pero en cuanto a las grasas, hay que ver el tipo de grasa, que es lo que ya dijimos. Hay algunas que son de origen animal, otras que son de origen vegetal, y hay que ver también cómo impactan en la salud, sobre todo cardiovascular. Por ejemplo, todo lo que es de origen animal, eso sí buscaría a lo mejor disminuir lo más que se pueda grasas de carnes o elegir cortes más magros o lácteos descremados, siempre que se vayan a consumir. Pero después, todo lo que es de origen vegetal, bueno, buscar aportar aceite de oliva, palta, frutos secos, semillas, los aceites también de esas semillas, porque son necesarios, sobre todo en la edad de la adolescencia para el correcto crecimiento y desarrollo de los chicos. Y me parece que también está bueno ir pensando que hay transformaciones de época y hay creencias que antes se sostenían y que se puede modificar y que por ahí la idea que tenemos ahora respecto a la alimentación, de acá a algunos años, puede modificarse también. Sí, la nutrición, como toda ciencia de la salud y ciencia en general, va mutando, va evolucionando, todo el tiempo se van investigando cosas nuevas y puede ser que lo que hoy digamos en algún momento caduque y se considere otra cosa. Eso es totalmente normal, por eso es importante estar actualizado e ir también ayornándose al contexto y a todo lo nuevo que se va investigando y todo lo nuevo que se va desarrollando para estar lo más actualizado posible. Voy a tirar una polémica, a ver qué piensan ustedes. Comer saludable es caro. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Para mí comer más saludable en general es más caro. Pero ¿cuál es el costo también? El costo después para la salud. El costo para la salud. Eso no, uno se puede adecuar, obviamente. Uno elige, por ejemplo, frutas, verduras de estación, que siempre son más económicas. No siempre quedarse, por ejemplo, no sé, ¿qué sería un plato? A lo mejor una pasta o un arroz, algo fácil. Sí. Bueno, pero elegir cortes de carne que sean, en todo caso, más económicos. O carnes más alternativas, por ejemplo, el pollo. O por ahí cómo incorporar ese plato de arroz y lo ves cual. con unas verduras y un poco de pollo, de carne Tal y cual. algo Mezclar salteado. legumbres también. Incorporar las Las legumbres. legumbres es algo que uno no lo tiene tampoco tanto en No lo general, tiene. la rutina, a menos que uno sea más vegetariano en general. No es que tenemos tan instaurado en general Bueno, legumbres. yo siempre para buscar formas de incorporar, por ejemplo, en el desayuno, en la merienda, suele ser más atractivo en forma de untable, un hummus o una picada saludable. Agregar además, no sé, bastones de zanahoria de pepino con algún untable de hummus. Después se pueden agregar en preparaciones dulces también, por ejemplo el brownie, ponerle un poco de lentejas o en salteados, salsitas tipo criolla y ponerle unas lentejas. Mira. Hay un montón de opciones. Estoy para que vayamos a comer. Yo también, Agus a mí me agarró ¿eh? hambre, no sé Sí. qué, pero tengo hambre. Y en esta línea, quiero preguntarte, Agus, también, ¿qué pasa con las dietas también? Porque hay por ahí algunas dietas que hoy en día están más vigentes y repito, sé que nosotros promovemos lo que es una alimentación balanceada, propuesta por un profesional, asesorada, con información, pero hay mucha gente que por ahí, buscando en internet, hoy en día con la inteligencia artificial, hablando con alguien, puede elegir algunas dietas que son más populares. Dietas que hoy en día me dicen mucho la keto, low carb, a lo mejor me nombran la dieta del metabolismo acelerado, el ayuno intermitente que también. ¿Qué sería, por ejemplo, la dieta keto? Es es una alimentación que no hay un balance como lo que hablamos antes entre los nutrientes, se dejan de lado los hidratos de carbono y se priorizan las grasas y las proteínas principalmente. Entonces el cuerpo se ve en la necesidad de buscar otra fuente alternativa de energía, que son los cuerpos cetónicos, que en cierta cantidad no afectan a la salud, pero ya si se van a niveles altos sí pueden ser riesgosos. Entonces siempre que se vaya a hacer este tipo se llevar a cabo este tipo de alimentación, siempre hay que tener una supervisión de profesionales. ¿Y por qué la gente por ahí elija hoy en día, que está muy vigente también, esto del ayuno intermitente? También es otra forma de generar un déficit calórico. Es privarse de ingerir alimentos por cierta cantidad de horas y solamente incorporar la otra parte del día que nos queda, y alimentos. Que también lo que yo siempre digo en esos casos es, bueno,
elegís hacer el ayuno, pero ¿qué alimentos incorporás en las horas que incorporás alimentos? Porque no es lo mismo comer alimentos de calidad que comer chatarra o alimentos que no nos estén nutriendo realmente. Entonces pasa lo mismo de antes, me lleno con calorías, pero no importa a base de qué, no, sí es importante. La realidad es que muchos los que implementan este tipo de dietas o de formas de alimentarse, lo hacen porque buscan alguna solución rápida para algún objetivo en particular, pero que ya sabemos no es sostenible a largo plazo, es más para el corto plazo. Volviendo a los adolescentes, en general recomendamos no hacer el ayuno intermitente, porque hay una demanda corporal de energía constante. Entonces está bien si uno está asesorado en cierto momento, ya cuando dentro de la familia alguien lo quiere hacer, pero no es una dieta que los adolescentes puedan tomar. Y desde nuestro lugar me parece que estamos promoviendo una dieta balanceada. Absolutamente. Antes que una dieta restrictiva. Sí, y que no funciona a largo plazo, como bien decía Agus. O sea, tenemos que aprender a comer bien, no dejar de darnos los gustos, pero aprender a comer bien. Tampoco hay que buscar soluciones rápidas. No. Todo cambio real y que tiene impacto en nuestra salud Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo y requiere de tiempo, requiere de constancia. Y ahí es donde vamos a lograr sostenerlo a largo plazo. Uh-huh. Y eso va a impactar positivamente en nuestra salud en general. Entonces, nada mejor que hacer algo que sea individualizado, personalizado y que sea cambiar hábitos que logramos sostener. Aparte, la adolescencia es una edad clave para ya... yo siempre les digo, ustedes son jóvenes, aprovechen desde ahora adquirir esos hábitos que lo van a sostener después toda su vida. Es más fácil incorporar estos hábitos cuando uno es más chico que cuando uno ya es más grande también. Está bueno esto que decís. ¿Cómo piensan que también nuestro estado de ánimo puede influir en nuestra alimentación? Bueno, vos como psicólogo también lo sabrás más que yo, ¿no? El vínculo que se genera a través de la alimentación es muy fuerte. Es una forma de conectarnos con el otro, es una forma de expresarnos y en la adolescencia muchas veces es una forma de expresar emociones que las tenemos acá atragantadas, mal dicho y de pronto con la alimentación, pero que nos cuesta decirlos. Entonces muchas veces nuestra forma de alimentarnos hay que saber interpretarla. Si hay algo más allá de ese alimento que nos quiera decir nuestro hijo o hija adolescente. Sí. Es una actividad pulsional ligada a nuestras primeras experiencias de satisfacción y por ende hay mucho de placer depositado en el comer. Sí. Más allá de la nutrición misma. Obvio. Por eso hablamos desde un principio que la alimentación, el hecho alimentario de por sí es algo muy complejo, así como todos lo somos, los humanos. Está bueno la alimentación como un espacio también social, de encuentro, desde ese lugar. Pero también hay que ser cuidadosos porque también puede ser un indicador de que por ahí no estamos bien. Si uno come, por ejemplo, por aburrimiento, por ansiedad, o al revés, porque te sentís mal y dejás de comer. Entonces también me parece que está muy vinculado a lo que es nuestro estado de ánimo, la forma en que nos alimentamos. Bien, sí, eso es así. También no utilizar, a veces cuando también son más chicos, si no comes eso, no te voy a dejar, no sé, hacer otra cosa, ¿no? Ni como premio, ni como castigo, que a veces usamos a los alimentos en roles que no les corresponden a los pobres alimentos. Tal cual, fomentar desde casa, enseñar con el ejemplo a elegir alimentos, que está bueno también cada tanto darse algún gusto con algún ultraprocesado, algo que no esté dentro de una dieta equilibrada, pero bueno, ofrecer siempre alimentos de calidad desde casa. En esa línea de la alimentación también, ligada a nuestras primeras experiencias de satisfacción y a una forma de placer más pulsional y más propia de nuestro inconsciente muchas veces, la relación a veces que tenemos con la comida puede llegar a tener algún desorden, algún vínculo más patológico, los que nos lleva a pensar los desórdenes de conducta alimentaria. Mica, ¿podrías contarnos un poco acerca del cambio de paradigma, de por qué se pensaba antes como un trastorno y ahora por ahí se empieza a ver como un desorden? Quizá tiene un componente de la palabra, ¿no? Trastorno, como algo más fuerte, ¿viste? Es un trastorno. Y un desorden es algo que quizá lo podemos también organizar, por así decirlo, tal vez. Podemos poder ordenar. Pero bueno, para ordenar necesitamos muchas patas. No es un tema sencillo, ¿no? Porque no por nada surge en este grupo etario, en este momento tan particular, que es la adolescencia, ¿no? Que es como decíamos, ¿no? Un chico que hace 10 minutos estaba mirando los dibujitos y ahora no
quiere saber nada, se tapa la cara, decirle déjame en paz, me meto en mi pieza. Es un chico que está cambiando mucho, muy rápidamente, tanto a nivel físico como a nivel social, como a nivel emocional. Y eso hace que pierda el control en muchos aspectos de su vida. Y muchas veces el vínculo con la comida es un lugar donde ellos pueden controlar. Sí, yo creo que también que este cambio de paradigma un poco hace que se ponga el foco más sobre en la conducta, ese desorden, más que en la persona, ¿no? Uno no necesariamente tiene que ser algo inherente a la persona, sino por ahí cuestiones que se pueden trabajar y se pueden mejorar con la ayuda profesional, en este caso. Como vos decías, los desórdenes de conducta alimentaria tienen que ver con un vínculo patológico con el peso, con la comida, con la imagen corporal, y son multicausales. Sí. Hay varios factores que lo desencadenan, desde lo biológico, lo psicológico individual, lo social y lo ambiental mismo. Entonces también es necesario ese abordaje interdisciplinario con un equipo médico, psicológico, nutricionista y un trabajo también en conjunto junto con las personas, con sus familias. A mí me gusta siempre que se habla de TCA o DCA en la actualidad, visualizar la imagen de un iceberg, en el cual la punta vendría a ser lo que se ve, que es este síntoma o estas desórdenes en la conducta del alimento, pero que mucho lo que está por debajo del agua, lo que no se ve, es gran parte del componente que lo desencadena, que es todos sus factores predisponentes psicológicos. Y hay que también, obviamente, abordar la condición desde eso, no solamente enfocarse en lo alimentario y pedirle que coma o que esté en peso adecuado, sino, bueno, hacer las derivaciones correspondientes, hacer nosotros como profesionales un trabajo en equipo donde haya un diálogo y una conexión entre los profesionales para abordar a la persona de la mejor manera posible. Obvio. Hay distintos tipos, ¿no?, de desorden en la conducta alimentaria, que cada uno tiene su particularidad, no le pasa a cualquiera y son distintos, aunque uno, viste, los más conocidos son, no sé, la anorexia, la bulimia, bueno, el trastorno por atracón sería el que es más frecuente, pero pasa más desapercibido porque no hay tanto cambio de peso, pero cada uno tiene una personalidad distinta, entonces requiere un abordaje multidisciplinario diferente. Y como bien decía Agus hace un ratito, esto de ser la punta del iceberg implica que muchas veces están asociados a otros trastornos de salud mental, como la depresión, como la ansiedad. Bueno, un montón de cuestiones que hay que trabajar para poder hacer el abordaje acerca del DCA en este caso. Por ahí hay algunos indicadores a tener en cuenta para empezar a ver si algo de esto está empezando a ocurrir, como por ejemplo cambios en los hábitos, ¿no? Hábitos alimenticios o hábitos en generales. Si era una persona que por ahí disfrutaba de la comida y comía cualquier cosa y empezó a tener conductas más restrictivas o a aislarse o a buscar como un espacio diferente por ahí respecto de su vínculo con la comida, que también es algo social, que es algo familiar. Absolutamente. Que es algo sobre lo que pueden tener el control. Me parece que puede haber algunos indicadores también para pensar este tipo de cuestiones. Como bien decías, ¿no? Los indicadores son este aislamiento, que antes tenía placer por algunas actividades y ya no las tiene. Eso es un indicador importante, y el irse a comer solo quizá en la pieza son detalles que quizá los padres dicen, bueno, andate, total, ya uno tiene que estar atento. También acá me parece importante remarcar las redes sociales cómo influyen también, porque no solamente los niños se comparan con otros padres o incluso con ellos mismos o con sus familiares, también con las redes sociales. Ahí hay un montón de información circulando que también ellos a veces la utilizan también y les afecta obviamente esos contenidos. Y también los algoritmos te van mandando más información de eso que buscas. A medida que buscan más, sigue apareciendo más información. Claro, entonces, por ejemplo, esto que hablamos del ejemplo de por ahí páginas de entrenamiento, y a veces uno tiene ciertas conductas compensatorias que tienen que ver con eso. Por ahí en el caso de la bulimia específicamente, con por ahí el vomitar, el uso de laxantes o el ejercicio excesivo también puede ser un indicador de que algo de eso está ocurriendo.
Y me parece que está bueno que como familias y como profesionales también estemos atentos a este tipo de cuestiones. Y otro punto también para pensar en esta línea tiene que ver con la culpa, ¿no? Que muchas veces comemos con culpa y no tanto con placer, y por ahí hay que modificar algo de eso, ¿no? Hay que devolverle el compartir en familia, que por ahí la cena sea un momento para estar todos juntos, algo placentero. Por ahí que no haya una asociación positiva al momento de comer con algo bueno, un momento de estar en contacto con los demás. Yo siempre hago hincapié en no usar pantallas, a lo mejor dejar de lado todos los dispositivos, como para conectar realmente y que sea un momento bueno, que a lo mejor no sean comentarios a lo mejor negativos en ese momento, porque si no ya el chico empieza a asociar ese momento con algo malo, algo que no está tan bueno, deja de disfrutar. Sí, está muy bien. Y me parece que está bueno también priorizar la salud por sobre lo estético. Totalmente. ¿No? Porque muchas veces, como decías en las redes, nos dan ciertos ideales de belleza y todos nos mostramos como de cierta manera que por ahí no es como somos verdaderamente. Y también me parece que está bueno que tengamos conciencia de qué es lo que nos muestran. Porque a veces son ideales que son difíciles de cumplir y ustedes saben que, o como mi rol de psicólogo también lo indica, que ese ideal al que aspiramos es muy difícil de lograr. Y el espejo nos manda una imagen distorsionada de nosotros mismos. Entonces me parece que está bueno también estar cerca de los seres queridos, escuchar. Escuchar me parece que es fundamental en este caso, de poder también decir lo que nos pasa. No son los únicos estos 3 que mencionaste, hay otros DCA como la vigorexia, la disfagia. Es cierto que el trastorno por atracón está muy vigente por cuestiones relacionadas quizás a ansiedad o a aburrimiento o a esta satisfacción inmediata que también tiene. Creo que ahí hay una característica que tiene que ver con la pérdida de control, que uno siente que se va de su cuerpo y hay un monstruo que viene a ingerir comidas en grandes cantidades en muy poco tiempo y es difícil de controlarlo, llevando después a un sentimiento de culpa. Me parece que también está bueno estar atentos, sobre todo pensando en nuestros seres queridos y en cómo ayudar al otro a este tipo de conductas. Sí, y asociarlo a emociones, que los chicos también tengan un espacio de contención y de poder expresarse, de poder hablar de qué les pasa, de si les pasó algo, que tengan esos momentos, porque la adolescencia es un momento de búsqueda de identidad. Ellos mismos están descubriendo ellos mismos, se están asociando con otros pares, entonces son muy vulnerables, son una población muy muy vulnerable y hay que brindarles esa contención que necesitan. Sí, por eso aunque los hijos adolescentes pidan espacio, realmente es un momento donde hay que estar cerca. Sí. Que cuando ellos piden espacio es el momento justo para estar atentos a estas cosas. Mismo a veces hay chicos que piden ir a terapia o que escuchan o quiero ir al nutricionista y está buenísimo. Hay que brindarles también esos espacios que ellos piden como para que tengan información de profesionales en cada temática. Por eso en esa línea estamos ya con lo que son las recomendaciones para familias, para jóvenes, y me parece que la comunicación también es fundamental, la escucha, el estar atento también a lo que le pasa al otro. A veces, cuando uno por ahí tiene que ocultar algunas cosas o mentir en algunas otras cuestiones, me parece que es como una señal de alerta para uno mismo, decir, bueno, hay algo acá que por ahí no está bueno dentro de esto y que me está pasando y que está bien poder conversarlo con mi familia o con un profesional interviniente, en este caso. El trabajo interdisciplinario, como estamos acá reunidos, me parece fundamental, en conjunto con pibes y pibas, con sus familias, con un médico, una nutricionista, un psicólogo, a veces con un psiquiatra también, o con un montón de profesionales, que la verdad que estamos en un país lleno de profesionales muy capaces, que trabajan día a día para la salud de nuestros chicos y chicas. Les agradezco profundamente por este espacio, por acompañarme en este primer programa de Conectados, Salud Mental y Adolescencia. Un placer Bueno, haber estado acá, me encantó. Muchas gracias a ambas y los esperamos en nuestro próximo programa. Esto es Conectados, Salud Mental y Adolescencia.